¿Cómo están? La primera charla es complicado, venimos de lejos y algunos ya me están diciendo sí, diácono, sí, diácono. Me da mucho gusto estar con ustedes. Recuerdo cuando le comentaba al hermano Leopoldo hacer el primer encuentro regional en Oklahoma, pues él decía que era un poquito complicado porque es muy distante el lugar, pero creo que fue muy provechoso y me da mucho gusto que muchos de ustedes están en este lugar fruto de tantas experiencias en el trabajo. Quiero compartir con ustedes una reflexión tomada del hijo pródigo. El hermano Lee me hizo llegar el programa y cuando veo esto digo, pues ¿qué voy a hablar? Si todos hemos sido agraciados por Dios, pero traté de ir reflexionando a las pautas que como apóstol de la palabra vivimos. Mi reflexión le llamo el ejercicio de autoridad y caridad en el plan de Dios. El ejercicio de autoridad y caridad en el plan de Dios van de la mano. Sin duda muchos de ustedes aquí presentes comparten cierto liderazgo. Algunos están visiblemente y otros lo aguardan discretamente, pero ciertamente son visibles ante la mirada de los otros y cada uno puede llegar a concluir en estos momentos: hay mucho desierto en lo que se está diciendo, sin duda no estuviéramos presentes aquí. Y fruto de ese ejercicio de autoridad en la vida de la iglesia, seguramente se ha dado por cierta participación, cierta injerencia en el movimiento en el que nos encontramos. Algunos ya pendientes de algún otro movimiento. Así que nos acompaña no solamente el ejercicio de autoridad, sino también el ejercicio de experiencia. Y este ejercicio de autoridad lo hacemos también, que basta en muchos de ustedes con mirar a las personas para que tengan cierta conclusión de él o de ella. No es que seamos criticones, porque eso ya está por naturaleza, eso no. El ejercicio de autoridad va más allá. Incluso algunos hasta lo delimitan en la manera de vestir, de hablar, de presentarse, y esto hace que los que aguardan este ejercicio de autoridad, pues en su experiencia se vaya enriqueciendo. Y esto permite que usted se desarrolle en ese plan. ¿Cuál es lo complicado? Lo complicado no es el ejercicio de autoridad. Me dirán los esposos que no está tan complicado. ¿Cierto o no que sus viejas los mandan en su casa? No me digan, ¿verdad que es tan fácil? Ellas no necesitan de un curso, lo hacen muy bien, ¿verdad? Me explico, el ejercicio de autoridad. El problema es el abrazar el gesto misericordioso de Dios, la providencia de Dios en ese ejercicio de autoridad que nosotros desarrollamos. Y las excusas frente a eso pueden ser muchas. La primera excusa que nosotros damos es que yo no lo conocía, es que yo no sabía que era una persona nueva, yo pensé que ya tenía muchos años, yo concluía que porque tiene muchos años en la iglesia y sobre todo también como apóstol de la palabra, desarrollaba ya habilidades que yo como coordinador, como aquel que tiene un principio en la comunidad, exijo para él. Y esto hace que regresemos a nuestras fuentes, a la fuente primordial que marca la vida del apóstol de la palabra. Vamos a las Sagradas Escrituras, al capítulo número 15 del Evangelio de San Lucas.
Evangelio de San Lucas, capítulo número 15, versículo número 11 en adelante. Estos versículos 11 en adelante pautarán nuestro ejercicio de autoridad con la acción misericordiosa que Dios tiene con nosotros. En esta parábola nos habla de personajes auténticos y únicos. Un padre que está atento al crecimiento de dos hijos, marcados por el tiempo. Un hijo en edad mayor y otro hijo en edad menor. La experiencia de vida de ustedes como papás hacen que inmediatamente tengan el escenario en la mente y decir: el hijo mayor tiene la madurez, el hijo menor es ese puberto que apenas va teniendo experiencia. Por lo tanto, papá acompañaría mayormente al hijo menor. No es que sea su consentido, sino por experiencia del hijo mayor, sabe que necesita una cercanía. Eso hace que en el desenvolvimiento de los dos hijos, sin que papá a veces lo perciba, jueguen un patrón de competencia, pensando quién es el mayor, quién es el mejor, si el mayor o el menor. Pero papá no tiene nada de malo en mirar por el crecimiento del hijo menor. Lo hace muy bien. Gracias a Dios el hijo mayor ya ha estado echado a perder, ya no se compone, ciertamente, ¿no? Y esto a nosotros nos tiene que ir instalando ya en esta parábola. Con este primer escenario de personajes, a identificarme yo como apóstol de la palabra, en cuál del tiempo de la Escritura me encuentro, como hijo mayor o como hijo menor. Muchas veces nos delimitamos a ser hijos mayores y eso nos hace que hayamos brincado etapas, aspectos que implica el crecimiento como discípulo y como auténtico apóstol de la palabra. Algunos se pueden excusar como los hijos mayores y darle la razón a papá y decirle es que no sabía. O bien papá excusarse y decirle a los hijos, nadie me enseñó a ser padre. No hay un manual para ser papá. Sin duda, la madurez de los hijos mayores nos tiene que aleccionar frente al crecimiento de los menores. Primera pregunta entonces para nosotros, apóstoles de la palabra: ¿yo en qué escenario del tiempo me encuentro? Algunos ya hasta piden su carta de membresía porque llevan 20 años como apóstol. Mañosos, por cierto, no es cierto, pero aburridos porque dicen, es que ya me sé el libro amarillo, ya me sé el preguntas y respuestas como le conocen. Aturdidos porque ya pasaron todos los cursos. Sin duda el crecimiento fue a veces tan rápido en los hijos ya adultos que brincamos etapa. Y aquí viene una segunda pregunta que hace resaltar aspectos de la evolución del hijo mayor, porque después nos encontraremos con episodios de sus actitudes que pareciera que no tiene una madurez ni en él, ni en el proyecto del Padre, mucho menos en un proyecto de Dios. Con una pregunta que quiere justificar y lo hace muy bien. Pero ¿por qué a mí no me has dado nada sabiendo que yo te he acompañado? ¿Por qué viene tu hijo, el que echó a perder todo, y tú le preparas algo mejor para él? Vean, ¿qué escenario tenemos? El de los hijos mayores, que aspiramos puestos, que queremos por tiempo consecuencia
no en una opinión, sino en una actitud errónea de que asuma lo que yo sé, mi tiempo, mi antigüedad, sin darnos apertura a la gracia del Espíritu Santo. Hay muchas comunidades que están en su zona de confort precisamente por esta actitud de hijos mayores acostumbrados y hechos a su manera. Esto hace que limitemos eso que tanto pedimos a Dios en la vida de nosotros, eso que tanto enfatiza nuestra oración como apóstoles de la palabra y que se reza en favor de nosotros en más de 20 países. Segunda pregunta entonces, esto va para los dos hijos en el primer escenario. ¿Yo por qué quise ser hijo dentro de los apóstoles de la palabra? ¿Por qué quise formarme como hijo de Dios con una aspiración a la santidad y a las cosas más visibles de Dios en mi vida? Y entonces hace que recapitulemos el hecho de nuestro nacimiento con una pregunta correcta y también directa. ¿Yo por qué me hice apóstol de la palabra? Algunos de ustedes, como yo quizás, nos hicimos apóstoles de la palabra porque creímos en el ideal del viejito barba blanca, de nuestro padre fundador, el padre ¿quién? Flaviano Amatuli. Leí su libro Hacia un nuevo modelo de iglesia, leí su libro Cambiar o Morir, leí su libro, por ejemplo, Sueños descabellados, y esto hizo resplandecer mi vida al seguimiento de Cristo y cambiar pautas en mi vida para hacerlo en la vida de la iglesia. Quise formarme como un hijo distinto en el proyecto de Dios, con ejemplos sencillos y claves de vida que hacen injertar la vida de Dios no solo en mí, sino en un proyecto operativo que es mi familia y la vida de la iglesia. Algunos dirán, me quise ser apóstol de la palabra, hijo de la iglesia en crecimiento, porque tenía un problema con los protestantes. El problema que sigue siendo un problema en estos hijos, porque siguen exigiendo la vida solamente peleando con los protestantes. Algunos son tan expertos que ya saben hasta sus olores. Testigos de Jehová, mormón, protestante. Me explico, así no se puede crecer en el proyecto de Dios bajo un seguimiento correcto como hijo mayor. Por eso quizás vienen esas malas experiencias en parroquias. Miren cómo nos conocen a los hijos mayores. ¿Sí o no nos conocen como peleoneros? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no que los curas nos tienen miedo? Nos corren de su parroquia. ¿Sí o no? Vean, qué importante es reflexionar el primer escenario de crecimiento que hemos tenido. Y la excusa puede ser mucha. Pueden decir, es que vino el padre Amatuli y nos dejó abandonados. Es que las hermanas jamás me contestaron el teléfono. Es que los hermanos que aunque estén en Texas no vienen con nosotros. Pueden ser muchos, y acuérdense, entre más viejos estemos los hijos, más mañosos somos, ¿sí o no, coordinadores? No, no es cierto, tenemos más excusas, inventamos más pretextos. ¿Por qué? Porque la experiencia nos ha marcado y se va perdiendo ese gesto misericordioso de Dios en nuestro propio crecimiento. Y sí, somos partícipes de muchas cosas en la vida de la iglesia. Te invito a señalar algo en el que eres partícipe como hijo antiguo en la vida de la iglesia. Y seguramente el mayor anhelo es que conociste la idea fecunda del padre Amatuli, no por los libros, sino a viva voz, ¿sí o no? Muchos de ustedes los conocieron, ¿sí o no? Vean qué belleza. Otros tuvieron la oportunidad de compartir con él. Algunos de ustedes dicen, diácono, y cuando vino a mi casa, aquí se sentó en mi casa.
Tengo experiencias de personas que a veces se cortaba el padre Amatuli el cabello y conservan la barba, el cabello. Vean qué experiencias. Entonces esto en el primer escenario y ante la segunda pregunta nos tiene que llevar a reflexionar. ¿Por qué me hice apóstol de la palabra? ¿Por qué quise crecer como hijo auténtico? Y ahora que soy un hijo mayor, ahora que tengo más experiencia, ahora que conozco los ideales, ahora que me estoy envolviendo con algo alérgico que se llama carisma, ¿cómo se llama? Carisma. Y como hijo mayor me toca impregnarlo en la vida de los demás. ¿Qué me mueve a ser apóstol de la palabra? Porque no es justo que en este caminar de hijos mayores sigamos ajenos al proyecto del Padre, sí, en la vida de la iglesia, pero ajenos al proyecto de nuestro mismo Padre fundador y de nuestro carisma en la misma vida de la iglesia. Hay uno de los hijos mayores que se oponen al estudio de la Biblia, que no les gustan los métodos sencillos, que les es tonto la Biblia peregrina, que son flojos para salir a visitar casas, que no les sube el agua al tinaco para entender la promoción del laicado, que no comprenden todavía, a pesar de muchos años, la vida de la escritura en la vida de la iglesia. Y estos hijos mayores pasan a ser piadosos, pero no acreedores de la palabra de Dios. Van divagando pietismos falsos. Había escuchado a un apóstol de la palabra, no le quise decir nada, cuando en una visita domiciliaria le dice a una señora: consiga su preguntas y respuesta. Es un librito para ir al Santísimo de oraciones muy bonitas. Vean que este apóstol, ¿sí o no? ¿Es para eso o no? No. Como que no lo han conocido, se los voy a presentar. Allá atrásito hay una mesita con el libro Preguntas, y solo que para conocerlo $5. Muy bien. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que entender nuestra vida adulta. ¿Por qué quise ser apóstol de la palabra? No se vale que en esta edad de hijos mayores necesitamos ser animados por los hijos menores. No se vale que sigamos dando excusas y pretextos frente al crecimiento de los hijos menores. No se vale. No le carguemos más la mano a los que nos educan y hacen el papel de padres en la vida de nosotros. Más aún cuando estos padres siguen clasificándose en el escenario de hijos menores. Y a veces nosotros frente a ello no decimos nada, pero hay algo que sí decimos los adultos ya: es que me estoy enfriando. ¿Cómo estamos? Me estoy enfriando. Necesito que alguien me anime. Y aún peor, es que no llegó el mensaje en el WhatsApp. Es que yo no sabía. ¿Cómo no vas a saber si ya llevas 20 años como qué? Como apóstol de la palabra. Me explico, no es que no sabías, mejor di, no quería ir, ¿sí me explico? Y seguramente que como hijos, en este primer escenario, como hijos mayores, hagamos una tercera pregunta: ¿qué es lo que descuidé en mi crecimiento como hijo en este proyecto? Y que quizás descuidé mi formación, que gracias hoy con el nuevo piloto que tiene la Dirección Nacional y herramientas que están dando, algunos de ustedes no lo quieren aprovechar. Quizás he descuidado mi propia espiritualidad. Me metí tanto a aprender textos bíblicos y me los sé de memoria, que están en el cognoscitivo, sí, aquí en la mente, pero que no bajan en el corazón. Es más, disparos más citas bíblicas que los que mandaron en California Donald Trump. ¿Sí me explico? ¿Qué descuidé en mi proceso? ¿Será que descuidé mi vida de comunidad? ¿Cuál es esa vida de comunidad? Ese día que se reúnen los martes, los viernes, los lunes. ¿Será que descuidé esa vida de crecimiento?
¿Será que descuidé mi vida parroquial? Aquella vida sacramental que con entusiasmo cuando conocí a los apóstoles y escuché hablar al padre Amatuli, dije, me quiero casar por la iglesia, quiero hacerme la primera comunión, de ahora en adelante ya nunca voy a faltar a misa. ¿Qué aspectos de mi vida como hijo mayor se descuidaron? Y no se vale, porque ahora está toda la plataforma a nivel nacional y con sentido perfecto para educarnos. Está también todos los recursos que nosotros podamos tener para empaparnos de ellos. Es más, ya no solo necesitamos leer o ser obligados a leer. Hoy podemos saber qué cosa, escuchar. Gran parte de eso lo encontramos en YouTube o bien en algunas reflexiones grabadas. Es solo de la disposición de cada uno de los hijos que vayamos teniendo en este primer escenario. ¿Amén? Amén. ¿Sí va subiendo el agua al tinaco o casi no? Bueno, ahora vamos al segundo escenario. Este segundo escenario que nos hace ser más sensibles, que nos hace entenderlo, porque fruto de eso nosotros lo hemos padecido. El primer escenario nos hace tomar mayor conciencia, porque quizás si lo permitimos, seremos peores, pero ojalá y no. Seremos ya purificados en el proyecto de Dios. El primer escenario nos lleva a comprender a los hijos menores y nos lleva a comprenderlo desde nuestra experiencia, porque ciertamente, ¿quiénes lavaban los trastes? ¿Los mayores o los menores? Los mayores. ¿Quiénes iban por la tortilla a la tienda? ¿Los mayores o los menores? Los mayores. Hasta decían, dile a Juan. Y mamá decía, no, es que está bebé todavía, ¿sí o no? Me explico, vean. Los menores nos hacen ser sensibles. Bueno, esa sensibilidad, esa empatía con los menores, a nosotros nos tiene que llevar a carburar. A nosotros nos tiene que llevar a entender que cada uno es partícipe de lo que quiere envolverse como hijo de Dios, que cada uno es dueño de su propio itinerario junto con Dios en el proyecto que quiera poner y en la manera que quiera dibujar un nuevo rostro de iglesia, pero también un nuevo rostro de Cristo en su corazón, y que no puede quedarse expensa del uno y del otro, hacer lo que a él le corresponde hacer, porque ciertamente el hijo menor puede causar mucha sensibilidad en el proyecto de nosotros, pero también puede encontrar muchas excusas. Y esto entonces nos hace en el segundo escenario entender el primer aspecto. Cada uno es partícipe de sus propios hechos, ni el hijo mayor ni el hijo menor. A lo que le llamamos en sentido popular, cada uno es dueño de su propia vida. No estamos expensas de los unos a los otros. Los menores no se pueden excluir. Yo lo hago porque los otros los hacen. No. Gracias a Dios, él y tú han tenido la oportunidad de conocer este carisma, de ser envueltos en ellos, y ambos tienen la oportunidad de crecer juntos. Ciertamente, decía nuestro padre fundador, el que tenga más saliva que trague ¿qué? Más pinole. Es algo tan sencillo. Usted quiere vivir como apóstol de la palabra, no marque la diferencia en ser mayor o ser menor. Viva como auténtico apóstol de la palabra, porque le permite vivir como auténtico discípulo de Cristo. No esté perdiendo el tiempo mirando a los otros. Haga lo que a usted le corresponde y hágalo bien, hágalo con convicción, hágalo desde ese aspecto que ha marcado su corazón, que no puede encontrarse usted en este segundo escenario, en este primer aspecto,
con muchas excusas que los otros vivieron, sino que tiene que ser inspirado, sí, aperturado también con aquello que conocimos no recientemente, pero sí en acción propia de la Iglesia, con documentos del Papa Francisco, como la alegría del Evangelio, aquella que viene a irradiar, aquella que viene a purificar nuestra zona de confort y viene a darnos la inquietud misionera en el proyecto de Dios, empezando por las periferias, pero no de esas calles apartadas, no, sino apartadas en nosotros mismos, vida personal, vida familiar. Diácono, ¿y por qué no los dices en el segundo escenario, en el primer aspecto, a los que estamos creciendo? Porque esto hace que tengamos una acción operativa mejor y coherente. Si los hijos menores aplican esto, podrían entender mejor el lenguaje de sinodalidad que la Iglesia nos está hablando, a lo que los hijos mayores hoy forman puentes, hoy forman murallas, forman paradigmas que a los hijos menores les es muy fácil derribar. Sí, los hijos mayores, miren un ejemplo para que se entiendan. Los hijos mayores dicen, me caen mal los carismáticos porque ellos se desmayan. Pero los hijos menores dicen, no, yo he aprendido cosas valiosas, pero así como ellos me han enseñado, yo a la luz de mi carisma tengo mucho que enseñar en la vida de ellos. Eso hace la cuestión operativa, eso quiere la sinodalidad que nos habla la Iglesia, y mirarnos a nosotros mismos. Vean que los que están creciendo tienen muchas oportunidades en la vida, y no solo le agradezcan a Dios, también agradezcan a los hermanos mayores que bien o mal con el proyecto de Dios caminaron, y gracias a algunos errores ustedes hoy pueden caminar correctamente. Acá aplico en este segundo escenario, el primer aspecto, lo que Pablo dice en una de sus cartas: a otros les tocó sembrar, a uno les tocará cosechar y a otros más les tocará abonar. Y yo digo algo adicional: a algunos más les tocará resembrar en el proyecto de Dios. Y estos hijos menores tienen la oportunidad de ver tanta riqueza de lo que genera Dios en la vida de nuestro carisma, y con nuestro carisma en la vida de la Iglesia. Porque ciertamente creemos que como apóstoles de la palabra podemos hacer mucho en la vida de la Iglesia, ¿sí o no? Como que no están convencidos, ¿sí o no? Claro, podemos. Claro, la cara de soldado mal pagado a veces no nos ayuda, pero podemos hacer demasiado en la vida de la Iglesia. A mí me da gusto cuando encuentro a algunos de ustedes metidos en el consejo parroquial, que cuando llegué a sus parroquias nadie los pelaba, nadie les hacía caso, y hoy están en el consejo parroquial, medio presumidos ya, pero están en el consejo parroquial. Otros ya están involucrados en la catequesis, aperturando el material de la catequesis, otros como coordinadores parroquiales. Nadie apostaba por ustedes, pero miren, tienen sus 10, 20, 30 ovejitas. Me explico, vean cómo se van aperturando cosas en el proyecto de Dios. Pero me da más gusto cuando encuentro experiencias, testimonios. Diácono, gracias a los apóstoles de la palabra, regresamos a la Iglesia Católica. Gracias a los apóstoles de la palabra, decidimos casarnos por la Iglesia. Gracias a ese seminarista, a esa hermana, a ese hermano, a ese padre, mire, continuamos en la vida de la Iglesia. ¿Cuántas cosas germinamos? Y entonces pasamos a un tercer escenario. La dicha, ya no de la autoridad, sino de la gracia del Padre que se derrama en los dos hijos. Uno había pedido de su propio crédito que tenía para hacer una vida feliz en él, con esas acciones que emprenden a los que están creciendo. Y quizás en este escenario hace que nosotros, o los que están creciendo en el proyecto de Dios, tomemos ideas equivocadas o nos decepcionemos de este movimiento
en el que nosotros participamos. Porque sí, algunos se decepcionan y dicen, es que piden mucho dinero, es que dicen que hay que distribuir libros, es que dicen que hay que ir al apostolado, es que hay mucha exigencia de vida. Ciertamente este escenario, este tercer escenario, puede ocasionar algunas acciones en nosotros, pero no lo puede delimitar. Hace que nosotros toquemos fondo, nos demos cuenta, pero hay que decidir por uno mismo. Algo que me gusta de esta lectura es que el hijo menor no fue con el hijo mayor para pedirle un consejo. No seamos gandallas nosotros en nuestras decisiones que queramos tomar frente al carisma que desenvolvemos. En una misión me encontraba a 2 personas en el pasillo. No me conocían, pero ellos hablaban y le decía una a la otra, yo creo que me voy a ir de los apóstoles de la palabra. Fue con una persona equivocada y le dijo, bueno, yo también, porque mira cómo se portan. ¿Sí me explico? No seamos gandallas en este proyecto. Permitamos que nuestras decisiones sean propias, no marioneta de los demás. Que nuestros juicios sean propios. Sí, el arte de la consejería, el arte del acompañamiento en la vida de la iglesia, en este tercer escenario puede ser un valor propio, pero tenemos que ser partícipes de nuestras propias decisiones en la vida de la iglesia, en la vida de nuestro movimiento. No se vale entonces que seamos piedra de tropiezo para los demás. Toca a fondo tú solo, asume tus propias consecuencias tú solo, pero no te lleves a otros entre las patas, entre los pies. Estamos con gente elegante, entre los pies. ¿Sí me explico? ¿Vamos bien o no? Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Quisiera compartir algo? Veo que ya me dicen sí, diácono, sí, diácono. Muy bien, vamos al cuarto escenario. Y miremos ahora el rostro de Dios. Ese hijo que en cualquier de sus 2 escenarios, mayor o menor, se deja abrazar por la misericordia de Dios, por el amor fraternal de Dios. Y yo le pongo ese concepto de amor, por el amor filial de Dios con ellos, por ese amor que Dios solo sabe dar y que lo transmite en el hombre y la mujer que lo quiere experimentar. Lo vio desde lejos regresar. No le costó, ni tampoco puso pretexto frente al recibimiento. Enseguida preparó lo acorde a su dignidad. En este cuarto escenario hay aspectos propios que el apóstol de la palabra tiene que entender, y me da mucho gusto que lo entendamos, que regresemos con este gesto a nuestras comunidades, que podamos inyectar esta acción de Dios en la vida de aquel hermano que está apenas yendo, que es el menor de la comunidad, que regresemos con este cálido aspecto en esa comunidad que se está fracturando, que regresemos con este primer gesto del cuarto escenario que se llama dignidad. ¿Cómo se llama? Dignidad. Todo apóstol de la palabra tiene su propia dignidad, y no la tiene por ser apóstol de la palabra, lo tiene por ser hijo de Dios que lo recibe en la gracia bautismal. Así que mírese a usted mismo. Soy digno ante los ojos de Dios, aunque no se sepa ningún texto bíblico, aunque no sepa cantar Mateo 16, 18, aunque no se ponga guaraches ni cuelgue su morralito. No, usted es digno ante los ojos ¿de quién? De Dios. Porque luego hay ideas chuecas de los apóstoles de la palabra. Es que tú no usas morral, no eres apóstol de la palabra. No usas guarache, no eres apóstol de la palabra. No traes la playera, no eres apóstol de la palabra. No, sí, hay acciones que nos hacen limitar algo práctico, sí, como el uniforme, como los estatutos, como la promesa. Pero estoy hablando del primer aspecto. ¿Somos qué? Dignos. Y esa dignidad hace entonces embellecer este gesto de hijo en la realeza dado en el orden de la creación. Génesis 1:26 dirá
que Dios nos hizo a su imagen y ¿qué? Y semejanza. Y si usted es digno ante los ojos de Dios, ¿por qué entonces el espíritu de la rivalidad, el espíritu de la competencia, el espíritu de mis chicharrones truenan, el espíritu aquí se hace lo que yo digo? ¿Por qué? Si somos embellecidos por el mismo arte de Dios. Cuando decimos imagen y semejanza allá en Génesis 1:26, ciertamente no es que seamos una foto de Dios porque no está así de feo como nosotros, sino de lo que Dios es. Dios nos los dio. Esa es la dignidad de Dios en nosotros. Dios es bueno. Por lo tanto, en el corazón tenemos la capacidad de ¿qué? De ser buenos. Tenemos la capacidad de ¿qué? De ser buenos. Ciertamente verás en tu comunidad a uno de temperamento colérico, a otro de carácter feo, pero en el fondo tiene el corazón de ¿qué? De ser ¿qué? Bueno, que la cara no le ayuda al pobre o a la pobre, aunque se peine, se maquille, pero tiene la capacidad de ¿qué? De ser bueno. Dios es amor, por lo tanto en nosotros tenemos la capacidad de ¿qué? No, de amar. ¿De qué? De amar. Esa es la dignidad de Dios. Dios es bello en sentido de perfección. No fue hacerse ninguna liposucción, no. Bello en sentido de perfección. Por lo tanto, en las comunidades habrá carencia, en el hermano habrá carencia, pero habrá cosas que va a mejorar en el proyecto de Dios, porque está esa capacidad de ser mejor. Y frente a esto, la dignidad de Dios hace entonces que todos nos miremos con algo que nos llamamos, que nos saludamos cuando nos encontramos. ¿Cómo nos decimos? Hermanos. Hace que nos sintamos como ¿qué? Como hermanos, que nos creamos ver como hermanos, porque esto hace el proyecto de la dignidad en la vida